Los mejores del mercado, los mejores de toda la ciudad, de todos los continentes, de todas las edades. Hoy oferta de primavera, con un mayor de edad le regalamos un menor de edad. Hola compañeros y compañeras de todos los barrios y pueblos de Madrid. Desde la Junta Municipal de Centro que se gastan en el barrio de Las Letras. Venimos en representación del Distrito 21, que es Barajas, que engloba la Alameda de Osuna, Corralejos, Los Coronales, el barrio del Aeropuerto y Barajas. Nosotros fuimos entre 350 y 400 asistentes. ¡Mogollón de niños! Que la próxima Asamblea de Pueblos pueda ser el próximo domingo 5 de junio a la misma hora. Hemos decidido reunirnos los sábados a las 8 de la tarde en la Plaza Aeropuerto. Damos la bienvenida a los compañeros de Austrias Latina, por favor. Hemos prevenido ya el barrio de Las Letras, a Chueca y a Lavapiés, que también se hace. En Lavapiés no sabemos el número de gente. De Mella. Tenemos ciertas quejas del mercado nuevo que nos han puesto. Es un mercado de pijos, con unos precios excesivos. ¡Nosotros somos pobres! Damos la bienvenida a las compañeras de Navalcarnero. Las confederaciones de asociaciones de comerciantes de la zona han estado metiendo presión a la delegación del gobierno para que desaloje el campamento. Entonces, desde la Comisión de Legal hemos preparado un comunicado que queremos leer a toda la Asamblea y que se va a difundir a los medios. Los citados empresarios afirman sufrir pérdidas económicas que van hasta un 80% en sus manifestaciones a la prensa. Ante ello hemos de señalar que no muestran soporte documental alguno que acredite las pérdidas económicas, que no señalan de ninguna manera cuál es la relación causa-efecto a través de la cual pudiera acreditarse que el hecho de que unas personas reunidas en una plaza producen menos ventas en sus comercios. Los citados empresarios faltan a la verdad cuando afirman que la acampada está causando problemas de movilidad de clientes, mercancía, proveedores, servicios de protección civil, pues lo cierto es que no se interrumpe en modo alguno y otros servicios públicos de vital importancia, ni el tráfico ni las entradas a los comercios. Los citados empresarios afirman estar indignados por la situación de insalubridad de la zona, afirmación que compartimos plenamente. Estamos indignados por la situación de insalubridad en la que sobreviven miles de personas en esta ciudad, indignados por la existencia de decenas de poblados chabolistas en el Madrid del siglo XXI, situación ante la cual los citados empresarios no han mostrado nunca el más mínimo reparo. Los empresarios no muestran indignación alguna por el hecho de que miles de personas vivan sin techo en nuestra ciudad y cerca de 3 millones en Europa según informes de Cáritas. Lo que parece molestarles es que unas centenares de personas tomen conciencia de esta situación y se reúnan en el centro de la ciudad para buscar soluciones a tantas injusticias. Por otro lado, los servicios municipales de limpieza acreditan diariamente que la acampada goza de un estupendo estado de salud. Entendemos que la estética de la acampada puede no ser del gusto de todos, pero lo cierto es que tampoco es del gusto de un importantísimo sector de la población la estética y la ética de los grandes centros comerciales establecidos por imposición en el centro de nuestra ciudad.
con apertura todos los domingos del año. Estos comercios tienen el privilegio de estar instalados en una zona declarada por parte de la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid de zona de gran afluencia turística, beneficiándose así los intereses de los grandes frente a los pequeños, también en el ámbito comercial, provocando con su dinámica, ellos sí, el cierre de miles de pequeños comercios de los barrios de nuestra ciudad y expulsando al paro a miles de personas. Afirman ser, comillas, un colectivo de ciudadanos que exige acciones oportunas para devolver la zona ocupada a la normalidad, coincidiendo así plenamente con nuestros objetivos, pues para esta acampada lo normal sería que todos y todas tuviéramos una igualdad de oportunidades, una vivienda digna y adecuada, un trabajo justamente remunerado y una educación y salud pública de calidad. Por último, queremos resaltar que APRECA es una asociación que afirma englobar a algunos comerciantes de Preciados, Carmen y Arenal, no estrictamente de la Puerta del Sol. Por su parte, COMEM es una organización empresarial más del sector del comercio de la Comunidad de Madrid, sin incidencia especial en la Puerta del Sol. No consta en modo alguno que las manifestaciones que continuamente realizan sus dirigentes Ignacio Hilario e Hilario Alfaro en los diferentes medios de comunicación y en sus entrevistas con la delegada de gobierno estén consensuadas por sus asociados, pues no consta que hayan convocado asamblea alguna en la que sus asociados pudieran hacer oír su voz. Esto es todo. Muchas gracias. ni tuya siquiera. No, 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 mía. No, 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 ni tuya. No, 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 mía.
muy distintas. Unas nos definimos como anarquistas, otras como altermundistas, feministas, ecologistas, gente que es partidaria de una democracia real, etc. Pero todas vivimos y sufrimos en nuestras carnes el abuso policial desproporcionado e injusto. Todas tenemos un sentimiento en común, el descontento con la situación actual de nuestras vidas, la dificultad para encontrar trabajo o las condiciones precarias, no poder realizar nuestros sueños por culpa de las desigualdades económicas y por toda esta educación basada en consumir y consumir, reprimidas por nuestras ideas políticas o por querer ser diferentes a lo que nos rodea. Nos encontramos ante un panorama sin ninguna esperanza y sin un futuro que nos incite a vivir tranquilas y poder dedicarnos a lo que nos gusta a cada una. Por eso, la mayoría acudimos a la convocatoria del 15 de mayo para intentar cambiar este sistema por algo más justo y equitativo. Pero ¿cuál fue nuestra experiencia? Represión por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. Ver cómo la policía, que se supone que está para mantener el orden y la paz social, pegaba impunemente a quien estaba a su alcance. Ese terror que utilizan para defender a los banqueros, políticos y grandes empresarios. ¡Soy feliz!